creo que ahora ya más o menos. Bueno, entonces tenemos que iniciar la unidad 8, ya, que se titula la parábola, ¿no? Bien, entonces la idea principal desde la definición tenemos que explicar, ¿no? En la página 96 estamos, por si acaso, Saxito nos anotamos, página 96, dice, se llama parábola al lugar geométrico de los puntos P, X, Y de un plano, de tal manera que su distancia a una recta fija es siempre igual a su distancia a un punto fijo. El punto fijo no pertenece a la recta. Dicho punto se llama foco F y la recta fija directriz L de la parábola. La distancia del foco al punto es igual del punto a la línea recta, que es la directriz. Y ahí tenemos elementos de la parábola, como puedes ver. Está un eje cartesiano y bueno, ahí tienes B, vértice de la parábola, F, foco de la parábola, L, la directriz de la parábola, todo en la página 96. L', eje de la parábola, AB es una cuerda, BC es la cuerda focal, o sea que pasa por el foco, FP es el radio focal o radio vector, LR el lado recto que pasa por el foco, LT la recta tangente a la parábola y LN la recta normal a la parábola. Entonces dice formas de ecuación de la parábola. Entonces esto es muy interesante, depende entonces del eje y demás, ¿no? Entonces básicamente, o sea, la parábola podría ser algo así. A ver, vamos a anotar aquí algunos. En la página siguiente, en la 97 tenemos, ¿no? Primero hay que pensar que el vértice de la parábola puede estar en el origen, o sea, HK 0,0. Puede estar entonces el vértice de la parábola en el origen, entonces HK. Y bueno, si está en el origen, o sea, tienes así una opción, ¿no? Aquí está el 0,0, el origen, entonces la parábola podría ser una cosa así, ¿no? Así la parábola. Podrías tener también la parábola al revés, ¿no? Digamos ahí, toca el origen y así. Podría ser así. O podría ser también, si aquí tenemos otro eje, digamos aquí X, aquí Y, la parábola podría ser algo así, digamos que toca y cito. Y hacia abajo podría ser también algo así, ¿no? Entonces hay 4 posibles. Ahora, aquí si te fijas en la primera parte, la parábola está escrita respecto al eje X. La parábola respecto al eje X. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ecuación, el primer grado, tiene que ser igual en función a X. Eso es bien importante. O sea, si aquí está el eje X, la parábola se ha abierto a X, entonces la ecuación tendría que ser Y cuadrado es igual a 4px, ¿no? Puede ser P o puede ser A, no hay mayor problema. La que está en rojo tiene que ser Y cuadrado es igual a menos 4px. ¿Ya? Es como decir aquí, es como si fuera el X negativo, la parábola que está con rojo. La parábola que está con negro, X es el positivo, ¿no? Para el otro caso aquí, mira, es X cuadrado va a ser igual a 4py. Entonces, si te fijas aquí, Y es positivo. Es la parábola que está en negro. La parábola que está en rojo va a ser X cuadrado es igual a 4py, pero aparece un signo negativo. O sea que Y está en el negativo, por eso la parábola es hacia abajo. No sé si más o menos queda claro esa primera parte, porque aparte de esto, tenemos la otra opción, ¿no? La otra opción es que el vértice esté desfasado, HK. Entonces, imagínate que aquí está el eje de referencias, y imagínate que aquí está X, ahí está el 0,0, ahora el vértice está aquí, vértice HK. De la misma manera, entonces una parábola puede ser así, o al final la parábola puede ser así. ¿Ya? Entonces hay H y K. Entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación? Si está en negro, tendría que ser Y siempre va con K. Y menos K al cuadrado es igual a positivo 4X menos H. Si está en rojo, tendría que ser Y menos K al cuadrado
menos 4p de x menos h. Negativo a la izquierda, si quieres, ¿no? Nuevamente aquí la parábola, si te fijas, está en el x negativo. En cambio, aquí la parábola está en el x positivo. Si hacemos la otra opción a este ladito, la otra opción podría ser, imagínate que aquí también está el vértice HK. Entonces, una parábola puede ser así. Y la otra parábola, imagínate que podría ser así. Entonces, como está en Y positivo, aquí el eje tiene que ser el de primer grado, es el valor, ¿no? Habíamos dicho entonces x menos h al cuadrado, 4p, entonces en y menos k, primer grado. Entonces aquí dices y está en el positivo, o está con negro. Si está con rojo, tiene que ser x menos h al cuadrado es igual a menos 4p y menos k, o sea que y está en el negativo. Eso sería entonces todo lo que trata de explicar aquí en la página 96 y 97. Y también te da la ecuación general. O sea, esta parábola, aparte de tener estas ecuaciones generales, también puede tener una ecuación x cuadrado más dx más y más f igual a 0. Y esa es la ecuación de la parábola en su forma general. Forma general. Página 98, me anoto entonces. Página 98, hay una deducción, dice. Deducción de la fórmula, obviamente, ¿no? Entonces aquí más o menos vamos a dibujar primero en el origen y después fuera del origen. Entonces primero cuando el vértice es 0, 0, siempre es HK. Entonces vamos a suponer, digamos, que la parábola, bueno, digamos aquí va a estar el vértice en el origen. Entonces, ese parámetro P lo vamos a poner aquí. Conceptualmente, P más o menos es así, 2 ahí, 2 abajo. Entonces, la parábola más o menos tiene que ser algo así. ¿Ya? Entonces, más o menos la teoría, ¿qué es lo que dice? Esta longitud P tiene que tener la misma distancia, la misma longitud hacia el otro lado. Y ahí se encuentra una recta. Esta recta se llama L, bueno, directriz. ¿Ya? L, entonces directriz que ya habíamos anotado. La teoría entonces depende nomás también de la definición y dice así, un punto P cualquiera, PXY, sobre la parábola, tiene la misma longitud hacia el foco que la longitud perpendicular a la directriz. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué había sido? Aquí está el foco. En X tendría que ser P0. ¿Por qué? Porque el vértice hemos dicho que vamos a iniciar con 0, 0, que está aquí. Entonces, obviamente, has recorrido a la derecha positivo P y 0. ¿Ya? Este parámetro P también, obviamente, se repite aquí, P. Entonces, de esta longitud de aquí al punto es el parámetro, en este caso es el parámetro P también, ¿no? Como es el foco, es el parámetro X más bien, perdón, cambiaremos. Aquí es el parámetro X. ¿Por qué? Porque si tú quieres, el foco está desde aquí, ¿no? Ahí, chin, chin. Entonces no necesariamente es el mismo. Ahora, el concepto que tú me decías, mira, de un lado de la parábola a otro lado de la parábola existe el lado recto, que pasa por el punto foco, ¿no? También es una cuerda. Este lado recto está generalmente anotado como 4P. Y P es la coordenada que es de la longitud que hay del vértice al foco. Por eso es un parámetro. Cada parábola tiene diferente P, ¿no? Entonces eso más o menos hay que ver. Y P puede variar en los reales. Generalmente a P se le asigna positivo y el negativo es solamente donde se abre la parábola, si es a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Todo esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. La definición de la fórmula, o sea, de la parábola, dice, se llama parábola al lugar geométrico de los puntos P, X y E,
de un plano de tal manera que su distancia a una recta fija es siempre igual a su distancia a un punto fijo. El punto fijo no pertenece a la recta. Dicho punto se llama foco y la recta fija directriz de la parábola, ¿no? Entonces ahí nos dice, hay que tener cuidado y lo que queremos ver es aquí, mire, distancia del foco al punto o del punto al foco es lo mismo que la distancia del punto a la directriz, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar. Entonces, esto que hemos dibujado en azul son iguales, dice. Entonces, lo que nosotros hacemos para resolver, vamos a suponer que es el punto 2 y vamos a suponer que es el punto 1. Entonces, vamos a aplicar en esta definición, vamos a aplicar distancia entre dos puntos, por un lado. Entonces, es la fórmula para cualquier parábola. La distancia de dos puntos, nosotros teníamos así, punto 1, punto 2, el primer subtítulo de hace dos unidades era x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Así era, la fórmula. Eso voy a aplicar entonces para esta distancia del punto al foco. Entonces voy a indicar raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y la distancia de p a la directriz es esto que había anotado, es x más p. ¿Ya? Entonces estamos igualando esta longitud a toda esta longitud de aquí hasta aquí. Estamos igualando todo eso. ¿Ya? Si usted quiere toda esta longitud igual a toda esta longitud, es lo que estamos igualando. Para hacer operaciones, obviamente, tú en una raíz cuadrada tienes que elevar al cuadrado. Esto también. Entonces, haciendo operaciones, este cuadrado se elimina con la raíz. Aquí el cuadrado del binomio va a ser x cuadrado menos 2xp más p cuadrado. Y menos 0 es y, entonces va a quedar y cuadrado. Y cuadrado. Y aquí x cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí te fijas que a ambos lados con igual signo se puede eliminar este y se puede eliminar este. Entonces la ecuación va a quedar algo así. Y cuadrado es igual, este menos 2xp va al otro lado, se suma y queda 4px, le pondremos para que se vea igual. De esa manera, entonces, hemos deducido la fórmula bastante facilito cuando el vértice está en el centro, ¿no? Del vértice 0, 0, en el origen más bien. X, te fijas, es positivo, entonces la parábola se abre en el eje positivo. Tengo, digamos, el eje Y. Aquí tengo el eje X. Ahí está el origen. Y ahora voy a caminar H y K, que no tienen por qué ser iguales, para definir el vértice, ¿no? Obviamente esto recorre esta cantidad, recorre esta cantidad. Entonces, vamos a suponer el parámetro del foco, que sería este. Entonces, este foco va a ser, ya es recorrido desde el origen una cantidad h, más un parámetro p, y en y tengo que subir k. ¿Ya? Entonces, no te olvides, el vértice es hk, y el foco aquí es recorrido esta cantidad que es p. Esa misma cantidad p hacia el otro lado para la directriz y después 2 aquí arriba y 2 aquí abajo. Más o menos así se abre la parábola. Esto con calma vamos a ir explicando a lo largo de los ejemplos, ¿no? Aquí viene la directriz, aquí lo mejor que se puede, ¿no? Bien, entonces estamos construyendo casi parecido, obviamente, al anterior, ¿no ven? Ya. Entonces, un punto cualquiera tienes que identificar, cualquiera. Entonces, ese punto cualquiera, aquí con verde podemos hacer, habíamos dicho que puede ser aquí arriba, ¿no? Puede ser más abajo también, no hay problema. Imagínate que está aquí. Entonces tú dices, este punto va a ser X, Y. La longitud al foco es esta y la longitud a la directriz perpendicular es esta. Así tenemos que considerar. Para complementar y demás, este H se supone que el vértice está así.
¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos que pensar es que desde aquí hasta aquí se supone que es H. Y en cambio, de aquí a aquí se supone que es el parámetro P, ¿no? Eso un poquito nos va a ayudar. Y bueno, se supone que en este caso el punto P, o sea, el X tendría que ser hasta aquí, mira, hasta aquí, eso sería X. Entonces son tres cosas diferentes, ¿no? Si te fijas, H es hasta el vértice, hasta el vértice. El punto P solamente es desde la directriz hasta la distancia H. Y el punto X nada que ver, el punto P no es ni el vértice ni el parámetro P. Entonces son cosas bien diferentes, ¿no ven? Ahora, lo que hay que ver igual que hace rato, o sea, la condición va a ser, este va a ser el punto 2 y este va a ser, digamos, el punto 1, como hace rato. ¿Para qué? Para que se siga cumpliendo por ser una parábola. Aquí estamos diciendo que el vértice ya es HK. Entonces, en este HK, lo que tenemos que ver en el HK tiene que cumplir lo mismo. La distancia del punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la recta L. ¿Qué es L? La directriz. Entonces aquí, todo esto así, marcamos, ¿no? Bien, entonces la distancia entre dos puntos. Nosotros aquí sacamos raíz, como hace rato, x sub 2 menos x1 menos h menos p al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Eso es en y. ¿Cómo sería la distancia de P a L? H es como si fuera de aquí a aquí. H. ¿Está bien? Si esto prolongas arriba, es como si fuera de aquí hasta aquí. Así, hasta ahí. Eso es H. Me faltaría ver este rinconcito, cuánto más es. Este rinconcito de aquí que está con verde y demás, ¿no? Entonces, ese habría que ver qué conclusión hay con X y demás, ¿no? Quizás directo sería X menos H, ¿no? ¿Qué opinan? Entonces, aquí si nosotros decimos eso, sería X menos H, ¿no? El parámetro P, no te olvides que es esto. Eso es el parámetro P. Es todo esto. Aquí está. Todo. Ay, perdón. Todo esto hasta aquí. Eso es X. ¿Ya? Y esta partecita es H menos P. Esta parte. Entonces, si restas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar desde aquí hasta aquí, que es justo lo que quieres. ¿No ve? Es por eso que si tú restas X menos H menos P, eso puede ser X menos H más P, que si te fijas es lo mismo que hemos anotado. Una vez que has armado la ecuación, entonces prosigues como el anterior, o sea, esto vas a elevar al cuadrado y estos tres elevas al cuadrado. Entonces, haciendo operaciones va a quedar el cuadrado aquí a la izquierda se elimina. Entonces, el cuadrado de un trinomio, x al cuadrado más h cuadrado más p cuadrado. Doble del primero por el segundo, doble del primero por el tercero y doble del segundo por el tercero. Aquí conviene nomás dejar este y menos k al cuadrado, copiando. Aquí el cuadrado lo mismo, tienes el primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado. Doble del primero por el segundo, doble del primero por el tercero y doble del segundo por el tercero. Aquí ya tenemos que tratar de simplificar x cuadrado, h cuadrado y p cuadrado. Algún factor igualito hay que buscar, ¿no? Por decir, este xh, aquí es igualito. Y los que no son igualitos hay que copiarlos, ¿no? Aquí por decir, dejas y menos k al cuadrado. Ahora, aquí te fijas, tengo aquí xp, aquí también tengo. Solo que este negativo va a ir al otro lado, se va a volver positivo. Entonces va a quedar 4xp. El HP que sería este, 2, aquí hay otro. Entonces, obviamente a la izquierda va a ir negativo, entonces va a quedar 4ph. Factorizamos 4p, entonces va a quedar y menos k al cuadrado es igual a 4p. Es difícil de decir esta parte, ¿no? Esto es lo más difícil. Aquí me anoto. Página 99. Y ahí tienes ejercicios para clase. Entonces podemos hacer por decir el 4.
Haya la ecuación de la parábola. Entonces ya estamos en la ecuación de la parábola. Parábola con vértice menos 2, 1. Y el foco en 1. Entonces, así como está, lo que podemos hacer obviamente es dibujar, ¿no ven? Los puntos, que es fácil. Menos 2, 1. Menos 2, 1. Digamos que ahí está el vértice. Y el foco está en 1, 1. Entonces la parábola se supone que se va a abrir a la izquierda, ¿no? Entonces aquí, de aquí tienes que contar cuántos hay. Entonces desde es como menos 2 hasta 1. Del vértice al foco, ese es el parámetro. Entonces en este ejercicio P vale 3. ¿Cómo has identificado? Ahora el lado recto es 4 veces P. O sea, 4 por 3 sería 2. Quiere decir que 2P están arriba, o sea, 6 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este va hacia arriba y este va hacia abajo. Así está nuestra parábola. Estas mismas 3 unidades, 1, 2 y 3, están para la directriz. Ahí está la directriz. ¿Ya? No, esa es la parte del gráfico. Entonces, no te olvides. Aquí cuentas de esta distancia cuántos están. P3. Aquí vuelves a contar P3. Si armamos todo lo que necesitamos, los datos, entonces, el foco, ya tenías, ¿no ve? Coordenadas, ya estaba el foco, 1, 1, decía. No hay nada que hacer ahí. Entonces, lo que nos faltaba, la directriz, te pregunta, la directriz, ¿cómo es la directriz? ¿Cuánto vale la ecuación? En X es igual a, si aquí estabas en 0, ya has llegado al vértice a menos 2, entonces llega a menos 5. Menos 5, o sea que la directriz puede ser X más 5 igual a 0. Esa es la directriz. El lado recto ya hemos encontrado, vale 12. La ecuación de la parábola, pero está en X, entonces tiene que ser Y menos K al cuadrado 4P de X menos H. Entonces no te olvides, ¿por qué? Porque en X se está abriendo en el eje positivo de X, entonces X tiene que ser de primer grado. Entonces si reemplazas el vértice, no te olvides que aquí tiene que ser H y K. Reemplazando, Y menos K al cuadrado es igual al lado recto que es 12, de X menos menos cambia más. Entonces aquí desarrollas el primero al cuadrado, doble del primero por el segundo y cuadrado. 12x más 24. La ecuación general, y cuadrado menos 2y menos 12x menos 23 se igual a 0. Y bueno, aquí se iguala, esta sería la ecuación general de la parábola que aquí nos pedían, ¿no? La ecuación de la parábola. Entonces hemos encontrado el parámetro P, hemos encontrado el lado recto, hemos encontrado la directriz. Creo que son los indicadores que necesitamos. Ya, y en el libro está esta parte, ¿no? Esto está anotado. Entonces podemos verificar. No sé si hay alguna duda en el ejemplo 1, en el primer resuelto. Bueno, si no hay dudas, podríamos analizar, digamos, el... Adelante, adelante, escucho. Sí. Sí. El 12 no lo entendí. ¿De dónde sacó el 12? De aquí. Si P vale 3, P es la longitud entre el vértice y el foco. El lado recto por fórmula es 4 veces P. 4 por 3 es 12. Ese 12, ¿qué significa? Del foco, 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. De ahí viene el lado recto. Entonces la longitud de una parte de la parábola a otra parte de la parábola, pero que pasa por el foco. Ese es conceptualmente el lado recto. ¿Ya? Gracias. Continuamos con la página 99 y digamos, vemos el ejemplo 5, que sería el de al lado, ¿no? El de abajito. Haya la ecuación de la parábola. Entonces, nuevamente estamos en la ecuación de la parábola. Y nos dan
datos aquí, ¿qué cosa cambia? Nos da el vértice, también tenemos menos 1, 2. No, el vértice menos 1, menos 2, ¿sabías? ¿No? Estamos copiando. Menos 1, menos 2. El ejemplo 5 de la página 99. ¿Dónde estás? No. Allá la ecuación de la parábola con vértice menos 1, menos 2, ya está perfecto, y cuya directriz, con L la directriz se abrevia. X igual a 1. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es dibujas primero, ¿no? Digamos, ahí está Y, dibujas, aquí está X. Menos 1, 1, 2. Ahí está el vértice. X igual a 1. Entonces, aquí está 1. Cuando es X, entonces vertical, al revés, si usted quiere. Entonces, más o menos tenemos así. Bien, entonces aquí anotaremos, ¿no? L, X igual 1. Se supone que del vértice a la directriz, aquí hay 2 unidades, ¿no ve? Desde menos 1 hasta 1, en este caso hay 2 unidades. Entonces, P va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque es la idea de la directriz, ¿no ve? Parámetro P. El foco, 2 unidades hacia adentro estaría. Aquí está el foco. Si me preguntan el foco qué coordenadas tiene, entonces aquí yo puedo decir el foco va a ser, como ya estaba en menos 1, menos 2, entonces tendría que ir a menos 3, menos 2. Ese sería el foco, ¿no? Bien, ya tengo el parámetro P, entonces puedo decir, el lado recto es 4 veces esto. 4 por 2 viene a ser 8. Por el foco, entonces 4 arriba y 4 abajo. Entonces, más o menos la parábola tendría que ir algo así. Entonces, más o menos la parábola así, ¿no? Ahí. Bien, ese sería entonces nuestro gráfico. Ahora, si se está abriendo en el X, o sea, es de primer grado en el X, o sea, tendría que ser Y menos K al cuadrado. Hay un signo negativo porque está a la izquierda. X menos H de primer grado, ¿no? Esa es la fórmula entonces que nos sirve para este ejemplo. Entonces, de datos, H vale menos 1 y K vale menos 2. Se reemplazo Y más 2 al cuadrado, hay un menos menos. 4 por P, 4 por 2, X, H vale menos menos también cambia. Aquí desarrollo primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Menos 8X menos 8 multiplicando. Y cuadrado más 4Y más 8X más 12 se iguala a 0. Y esa es la ecuación general de la parábola. Bien, y bueno, aquí si multiplicabas y demás, te quedaba Y más 2 al cuadrado es igual a menos 8X más 1. ¿Y que ese P ¿Alguna igual a duda? 2 de dónde lo sacó? ¿El P igual a 2? Sí, Ya, a ver, de nuevo, es el parámetro que hay desde el vértice al foco. ¿Está bien? O es el parámetro P, la distancia del vértice a la directriz. No sé si eso está primero bien. Hasta ahí está sí. bien, ¿no? Ya. Entonces, mira aquí, si te fijas, el vértice aquí está en menos 1. Ya, aquí, ¿no? Eso es en X. Entonces, si tú quieres, de aquí baja a menos 1. Y la directriz está en 1. Entonces, de aquí a aquí, P vale 2. Obviamente, hacia adentro, P también vale 2, pero es para el foco. Entonces, ¿qué había sido P? La longitud del vértice a la directriz o la longitud del vértice al foco. ¿Está bien? Por eso les decía que el parámetro P depende y en cada parábola puede variar. Sí, una pregunta Adelante. de 4P. No entendí muy bien eso, lo que ha sacado 4P. Pero 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2, 8, ¿no veo o no? Sí, Eso nomás es.
Eso nomás Yo es digo 4 2, 8. Y el 8 es del foco, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, de ahí son 8. El lado recto es desde aquí así, esta parte así. De una parte de la parábola a otra parte de la parábola. Ese es el lado recto, que pasa por el foco. Ya. Haya la ecuación de la parábola, vamos a hacer el 6 ecuación, y con eso vamos a descansar hoy día. La ecuación de la parábola queremos con menos 1, directriz de nuevo, y igual menos 4. Ya no había sido la distancia del vértice a la directriz, o la distancia del vértice al foco, eso había sido el parámetro P, ¿ya? Entonces aquí, en este nuevo ejemplo, puedo dibujar el foco. Entonces aquí me anoto. Mi gráfica me está fallando hoy. Mis verticales están medio chuecas. Ya, ahí está Y y aquí está X. Ahí está el origen. Menos 1, 2. Ahí está el foco. Listo. Y menos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces en 4 es la dirección. Ahora, a ver, aquí era importante. Mira, se ve todavía en la parte superior. Del foco a la directriz, ¿qué cosa hay? De la directriz hay 2 veces P. Ya, mira, a ver, fíjate aquí. De aquí, aquí, P y de aquí. Entonces hay 2P. Ahora yo digo, de este punto foco a este es 2P. ¿Cuánto sería esa longitud? Estamos en el eje Y. 2 hasta... ¿Cuánto hay entonces? 6, ¿no? ¿Ve? ¿Sí? Por lo tanto, para el ejercicio, P tiene que ser 3. P3. O sea, quiere decir que aquí está el vértice. Entonces, ya respondiendo, el vértice va a estar en menos 1 y menos 1. Ese es el vértice. O sea, estas van a ser las coordenadas H y K. ¿Se ha entendido? Del foco a la directriz es 2P, eso anotad. Y o sea, es el punto medio es del vértice. Como estaba en menos 1, 2 y hasta menos 4, han pasado en Y 6. Entonces, P solo vale 3. Si quiero dibujar por el foco, tengo que hacer también 2P, aunque no quieras 2P a la derecha. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es 2P. Y también a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la parábola más o menos tendría que ir de aquí al vértice. A ver. De aquí al vértice y del vértice aquí. Más o menos así. Porque ahí está la directriz y demás. Aquí es el vértice. ¿No? Entonces la parábola es así. Entonces la parábola está abierta en Y. Entonces Y tiene que ser de primer grado. O sea, tendría que ser X menos H al cuadrado positivo 4P Y menos K. Y es de primer grado. Aquí hay que responder, ¿no? Es menos H. Pues cambia 1 al cuadrado. Es igual a 4P Y menos K. Cambia 1. Creo que así nomás lo dejaba en el libro, pero generalmente hay que llevar a su forma general. Pues aquí más 1, a su forma general. O sea, aquí, si esto multiplica y demás, sería X más 1 al cuadrado, y 4 por 3 es 12, ¿no? Que es el lado recto, ¿no? Aquí me fijo y la ecuación es X más 1, 12 Y más 1, ¿no? Eso ya sería esta respuesta. Solo habría que llevar a su forma general, o sea, X al cuadrado más 12X más 1, aquí 12Y más
x cuadrado más 2x menos 12y menos 11 es igual a 0. Y esa sería la ecuación de la parábola. Bien, no sé si hay alguna duda o no. Hay que memorizar entonces, pues, ¿no? Del vértice a la directriz está el parámetro P. Después, del vértice al foco está el parámetro P. Por el foco, 2P a la izquierda, 2P a la derecha, está, como aquí vemos, si quiere lo podemos anotar, aquí por el foco, ahí está 2P, que en este ejemplo 2P vale 6. Y al otro lado también está 2P que vale 6. Pero eso es por el foco. Y ambos se llaman lados rectos. 4P se llama lado recto. No sé si hay alguna consulta, algo, quizá por ahí. Quizá la fotito de rigor de los 3 ejercicios. Y bueno, podemos la siguiente clase por tiempito continuar esto, ¿no? Tenemos todavía para hacer. Bien, muchachos, que les vaya muy bien. Hay que prepararse para el examen. Les he puesto un rolcito para cumplir. Tengan un buen fin de semana y a estudiar. En el libro hay varios ejemplos.